Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, aquí viene el por qué hoy no estamos viendo los milagros que se veían antes. De cierto os digo, dijo Jesús, que no se dará señal a esta generación. ¿Lo está viendo? Jesús dijo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús dijo que a esta generación no se le va a dar señal? En otra ocasión dijo que no se va a dar señal a esta generación, sino la que se dio de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Que si no te arrepientes, papá, va a venir destrucción. Y eventualmente Dios te está dando la oportunidad. Ahora, cruzaron el río que estaban ahí. Y siga atención, porque siga leyendo, ¿ok? No se quede ahí parado ni se quede ahí frenado. Dice, habían olvidado de traer pan, sigan el verso 14 conmigo, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él, Jesús, les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan, papá. El hombre ahora sí se enojó porque no trajimos pan y ahora tiene hambre y solo tenemos un pedacito de pan. Y entendiéndolo Jesús, dice en el verso 17, Jesús se dio cuenta que estaban murmurando de esto. Les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Dijo Jesús. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y aún más, y no recordáis. ¿Recordar qué? ¿No recuerdan qué? Siga leyendo. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Si yo hice todo esto delante de ustedes, ¿ok? Si ustedes vieron los milagros, ahí está el milagro hecho, ¿cómo es que no entendéis lo que yo estoy tratando de decirles? ¿Y qué es lo que nos está tratando de decir Jesús, hermano, con todo esto? Porque yo tampoco entendí, me quedé en blanco. Ok, te voy a regresar otra vez a donde empezamos a leer, porque tenemos que llevar todo esto paso a paso. En el verso 15, ¿qué fue lo que mandó Jesús a hacerle a los discípulos? Porque los primeros que vinieron a tentarle a Jesús fueron ¿quiénes? Los fariseos. ¿Quiénes simbolizan los fariseos? Los religiosos. Los que andan, en una ocasión les dijo sepulcros blanqueados, les dijo. Que mandan al pueblo a hacer cosas que ustedes ni con un dedo se atreven a tocar. Mas sin embargo Jesús le está advirtiendo a los discípulos: no se contaminen de la levadura de los fariseos. Y esa es otra razón por la cual no estamos viendo milagros hoy. ¿Por qué? Porque estamos yendo a la iglesia religiosamente. No estamos viviendo a plenitud la vida que Jesús nos ha dejado. Estamos viviendo en la iglesia religiosamente. Estamos yendo por un cumplimiento que tenemos que hacer y por sentirnos bien con nosotros mismos, y yendo solamente el domingo a sentirnos bien, a librarnos de nuestra culpa, a darnos golpes en el pecho y salir de la iglesia y regresar a la casa. Oh, ya cumplí con Dios porque yo hoy domingo asistí a la iglesia y se acabó. Lo están haciendo religiosamente. Y Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Y, no solamente dijo de los fariseos, mire lo que sigue diciendo. ¿Y de quién más? ¿De quién más advierte que no nos contaminemos? De la levadura de Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes era un rey, tenía posición. ¿Y qué pasó con Herodes? Cuando se enteró que iban a ser el próximo rey de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a matar a todos los niños. Envidia, pura envidia y celo. Todo eso se coló dentro de la iglesia de Jesucristo. Todo eso se coló dentro de la iglesia del Señor.
la envidia, y no te contamines de la levadura de Herodes, de la envidia, del celo. Hoy hay mucho celo ministerial, hoy hay mucha gente envidiosa porque ve que otro está prosperando más que el otro, y yo llevo 20 años en esto y todavía, mira, no he visto nada todavía, como yo no he prosperado, y este tipo que está empezando ya está por encima, por aquí, por allá. Mucho celo, la gente aún dentro de los mismos ministros se envidian y se celan, y no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en el mundo hay mucho celo, hay mucha envidia por la gente que está levantando cabezas. Cuanto nomás ven que alguien tiene una idea buena, inmediatamente buscan cómo troncharle las piernas para que no avance. Esa es la levadura de Herodes que se está colando, y por mejor dicho se coló dentro de la iglesia. De eso es lo que está hablando Jesús. No os contaminéis de la levadura de Herodes, que fue envidia y celo. Mandó matar todos los niños. ¿Por qué? Porque no quería que nadie lo reemplazara. Es lo que les decía el otro día. Estamos pensando que nosotros siempre vamos a ser los que vamos a estar en posición, y Dios siempre tiene listo a alguien para reemplazar. Nuestra misión, nosotros como cristianos venimos a cumplir una misión y punto. Hasta ahí. Cuando lleguemos al límite donde Dios nos necesitaba, va a traer a otro y a otro y a otro, y aunque tú trates de trocharme las piernas, va a venir otro que va a continuar lo que Dios empezó conmigo. Y no te creas que esto no es así, porque si tú te crees que tú estás ahí para larga posición, hermano, estás muy equivocado. Piensa muy bien, por eso es tan importantísimo, y hemos hablado en mensajes anteriores, lo importante que es conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, porque de esa manera no vas a hacer tropiezos, sino que vas a servir como ayuda para que continuemos el trabajo que Jesús nos mandó a hacer en esta tierra. Y por ende nosotros necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. Hermano, pero usted dijo que los fariseos significan los religiosos, y también dijo que la levadura de Herodes es la envidia y el celo. ¿Dónde usted ve todas estas cosas? Claro que sí, mi hermano. Mira, vete a las escrituras. No te me salgas de las escrituras. Vamos a ir a Mateo, capítulo número 15. Vamos a ir a Mateo, capítulo número 15. No te me salgas de ahí, ¿ok? Vamos a ir rápidamente a Mateo, capítulo, no 15, 16. Vamos a ir al capítulo número 16. Versículo 5, ¿ok? En adelante. Vamos a repetir la historia, porque Jesús no nos deja ciegos, ¿ves? Porque Él dice que porque todavía dejándole saber a los discípulos los milagros que hizo, los discípulos no entendían lo que Él había hecho. Y fíjese una cosa, vamos al versículo 5, el capítulo número 16 de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo número 16, verso 5, dice lo siguiente. Vamos a revivir la misma historia, pero Mateo nos da más luz acerca de todo este asunto. Dice la Biblia, llegando sus discípulos al otro lado, vamos a empezar del número 1 para que revivamos todo completo. Vinieron los fariseos y los saduceos. Espérate, en Marcos decía que solamente habían llegado los fariseos, pero aquí en Mateo, me está diciendo Mateo que no solamente habían llegado los fariseos, sino que también habían llegado los saduceos. Y dice específicamente para qué llegaron, para tentarle. ¿Y qué hicieron? Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Aquí da más luz la Biblia y abre más campo a entender todo lo que se decía allá en Marcos. Y dice que le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondió, ¿quién es él? Jesús. Les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas. Jesús le dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera. Marque eso en su Biblia ahora mismo. Escuche cómo Jesús llamó a esa generación y a esta de hoy ahora, porque eso está escrito en un presente perfecto, cosa que generación tras generación después que Jesús dijo eso, iba a recibir este mismo mensaje de una manera directa. La generación mala y adúltera demanda señal.
Pero dijo Jesús, señal no les será dada. Otra vez confirma las escrituras que señal no será dada en este tiempo, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La señal del profeta Jonás fue: arrepentíos, arrepiéntanse, porque Dios viene y va a destruir con el pecado de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Si tú sigues en tu poca vergüenza, si tú sigues en tu degeneración, eventualmente el Espíritu de Dios va a venir a arrasar con todo esto que dice pecado. Y si tú me estás escuchando ahora mismo, esta es la oportunidad que Dios te está dando. Y sé que hay gente que me está escuchando, sé que hay personas que me están oyendo, y esta es la oportunidad que Dios te está dando para que dejes de andar en el mundo y viniendo a la iglesia haciéndote el santo, cuando tú perfectamente conoces que tu condición es incorrecta ante los ojos de Dios. Pero aún sigue diciendo, porque estamos reviviendo el pasaje de Marcos que estuvimos leyendo recientemente, y dice que dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí agregó a los otros también, no solamente de uno, sino también de los otros. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan, hombre. Ahora sí nos metimos en problema con el maestro. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué les está diciendo eso? Amados hermanos, si vieron que alimentó a 5,000, si vieron que alimentó a 4,000 con solamente un pedazo de pan, y ellos tenían una barra de pan con ellos, amados hermanos, ¿de qué se estaban preocupando? Ve lo que le digo, aún viendo los milagros de Jesús en sus narices, ellos estaban preocupados porque no tenían provisión. Y así estamos en esta hora, viendo, conociendo y sabiendo que Dios es poderoso para sacarnos de la situación que nos encontramos. Aún venimos a llorarle y a pedirle todos los santos días de Dios, a decirle: Señor, que mira, que me está pasando esto, que me está pasando lo otro. No has visto ya lo que hice. ¿Por qué sigues dudando? Entonces, sigue diciendo conmigo, y dice: y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Lo mismo que le estoy diciendo. ¿No se acuerdan ustedes que yo hice el milagro con un pedazo de pan? Y ahora ustedes están llorando porque no hay pan, porque no hay que comer hoy en la casa. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes, dice el verso 10 del capítulo 16 de Mateo, ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Y aquí viene Jesús en el verso 11 a explicar el por qué dijo. En Marcos nos dejó hasta ahí, hasta donde dijo que recogió las canastas, pero sigue aquí explicándonos. Jesús no nos va a dejar ciegos, Él nos va a abrir los ojos, y sigue explicando en el verso 11 y dice lo siguiente: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se da cuenta que la misma Biblia te explica el por qué se dijo qué en dicho capítulo y en dicho versículo? Y eso es la razón por la cual nosotros no vemos milagros hoy, porque esta generación mala y adúltera, como dijo Jesús, ha demandado señal, pero Jesús dijo: no se le va a dar ninguna señal, sino solamente la de Jonás. ¿Y cuál es? Arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Y si tú me estás escuchando en este momento, hoy Dios
te está dando la oportunidad a ti para que te arrepientas, para que le pidas perdón y para que empieces de nuevo una nueva vida. Y si tú estás dispuesto y si no cierras tu corazón y no lo endureces, no te pones duro, no te pones cerrado, no te pones, ay no, que este tipo está hablando porque está hablando por hablar. No, si tú no cierras tu corazón en este momento, he aquí que Dios te está dando la oportunidad. Y yo te digo, cierra tus ojos donde estás y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, sé que soy pecador y que mi pecado